Ya, jóvenes, vamos a terminar de revisar los últimos ejercicios que quedaron pendientes de la clase anterior, de la guía de logaritmo, y de ahí vamos a pasar, ¿cierto?, a la materia. Habíamos quedado nosotros en el cuarto ejercicio de la última plana, ese que decía, al despejar x en la ecuación, logaritmo en base 3 de 4x más 1 igual a 2 logaritmo en base 3 de 2. Primero, este 2 que está multiplicando, lo voy a ingresar adentro del logaritmo como el exponente. Todos sabemos que por propiedad, ¿cierto? El número que está multiplicando puede ingresar como exponente, o el exponente puede salir multiplicando. Voy a calcular la potencia. Y ahora, según la observación, que fue lo último que escribimos después de las propiedades, cuando yo tenía un logaritmo a ambos lados con la misma base, simplemente había que igualar los argumentos. El 1 pasa restando, me quedaría 4x igual a 3, y el 4, ¿cierto?, pasaría dividiendo, me quedaría 3 cuartos. Por lo tanto, alternativa correcta, letra C. Es decir, ese x valdría 3 cuartos. Consultas. Dudas. Vamos entonces con el ejercicio número 5 de esa plana. Ejercicio número 5. ¿Cuál es el valor de x en la ecuación 3 logaritmo en base 5 de 4x más 1 igual a 6? Ese 3 que está multiplicando, yo lo puedo pasar dividiendo al tiro al 6. Y eso me quedaría 2, ¿cierto? Y ahora simplemente aplico la definición. La base elevado al resultado me tiene que dar el argumento. 5 al cuadrado es 25. El 1 lo paso restando, me queda 24. Y si el 4 pasa dividiendo, me queda que el x vale 6. Y listo el ejercicio. Ejercicio número 6 de esa plana. Dice cuál es verdadera. La alternativa correcta es la D y la vamos a explicar. Dice logaritmo de 7 es igual a logaritmo de 21 menos logaritmo de 3. Recordar que la resta de logaritmos de igual base se convierte en uno solo donde se dividen los argumentos. Y 21 dividido en 3 me da 7. Por lo tanto, quedan iguales. Por eso que la alternativa correcta es la letra D. Y ya vamos por el último, ¿cierto? Que era para concluir la guía anterior de la parte de aplicar las propiedades del logaritmo, resolver problemas que tenían que ver con el logaritmo. Vamos con el último problema que había. Dice, el monto que Pedro tendrá en su cuenta bancaria al cabo de T años se puede calcular mediante la expresión M de T igual a 1000 por 1,5 elevado a 0,5 T. Si al retirar el dinero de su cuenta Pedro tenía 1.000.000 de pesos ahorrado, ¿cuántos años transcurrieron desde que abrió la cuenta hasta que retiró el dinero? Entonces, sabemos cuánto va a retirar, que es 1.000.000. El 1000 pasa dividiendo.
Y 1.000.000 partido en 1000 me queda 1000. Obviamente, esta ecuación es un poco compleja resolverla porque lograr que tengan la misma base a ambos lados es difícil. Entonces, voy a aplicar logaritmo a ambos lados. Quedaría logaritmo de 1000 igual a logaritmo de 1,5 elevado a 0,5t. Por propiedad de los logaritmos, el exponente sale multiplicando hacia afuera al logaritmo. El logaritmo de 1000 vale 3 porque es exacto. El 0,5 lo voy a escribir como fracción. Ese 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Y por último, el logaritmo de 1,5 que está multiplicando, lo paso dividiendo. Y ahí tendríamos, ¿cierto?, la respuesta, que es la letra A. Es decir, el tiempo transcurrido es 6 partido en logaritmo de 1,5. Que obviamente, si quiero resultado un poco más exacto, tendría que aplicar ya la calculadora para calcular dicho resultado. ¿Ya? Eso era para concluir la guía, dejando un ejercicio pendiente que lo vamos a hacer más ratito una vez que veamos la materia de ecuaciones exponenciales. Y eso es lo que tienen que enviar, ¿cierto? Más la guía de alternativa, esa que estaba como en columna, ¿cierto? Que era la de raíces, más la guía de alternativa de logaritmo, que es esta. Para aquellos que me han preguntado, ¿cierto? Y recuerden que ese día yo dije que la podían enviar, ya sea en formato impreso, o sea que la tiene impresa y la hizo ahí, no hay problema. Y si alguien no la puede imprimir, la hacían en cuaderno, no era necesario escribir todo el enunciado, sino que la página donde dice desarrollo y la alternativa, como yo lo hago en la pizarra, nada más. Por lo tanto, ahí es libre cada uno y me lo tienen que mandar en un solo archivo, ¿cierto? Ya sea escaneado o pegados en Word, como ustedes lo quieran mandar, a el correo pablo.rivera@colegiosanjoselaserena.cl. Eso en lo que respecta a la guía anterior. Vamos, entonces, con la materia de hoy día, que tiene que ver con lo que son las ecuaciones exponenciales y las ecuaciones logarítmicas. Para eso, denme un segundito. Ahí está. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Que tiene que ver con lo que son las ecuaciones exponenciales y las ecuaciones logarítmicas. Déjenme un segundito. Ahora sí. El objetivo va a ser resolver problemas que involucren ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas y analizar las soluciones de una ecuación logarítmica. ¿Por qué analizar las soluciones? Tal cual como ocurría en las ecuaciones irracionales, donde resolver la ecuación y encontrar el valor de la incógnita no era necesariamente haber encontrado la solución, había que corroborar que la solución servía dentro de la ecuación. Lo mismo pasa en las ecuaciones logarítmicas. Resolver la ecuación, encontrar un valor para la incógnita, no significa haber encontrado la solución. Una vez que yo encuentro la solución, debo comprobar que esa solución tiene sentido. Recordemos que los logaritmos están restringidos tanto en la base como en el argumento. Recordar que la base y el argumento tienen que ser positivos y además la base de un logaritmo tiene que ser distinto de uno. Por lo tanto, por eso que hay que siempre comprobar que el valor de la incógnita que yo pude haber encontrado me sirve dentro del ejercicio. Y las habilidades: resolver problemas, representar, argumentar y modelar. Ya, jóvenes, vamos entonces con lo que son las ecuaciones exponenciales y las ecuaciones logarítmicas. Dice, ecuaciones exponenciales son aquellas ecuaciones que presentan las variables en el exponente. ¿Ya? Para resolverlas, aplicamos la siguiente propiedad de las potencias.
¿Qué significa esta propiedad que nosotros vamos a aplicar? Si yo tengo una igualdad de potencias cuya base es la misma, entonces los exponentes tienen que ser iguales. ¿Ya? Para toda base distinta de 0 y distinta de 1, obviamente. Si en una ecuación no resulta posible igualar las bases, la solución se obtiene aplicando logaritmos, tema que abordaremos un poquito más adelante. Dice, resolvamos la ecuación. Acá tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de una ecuación exponencial, donde la incógnita está en el exponente de una o de más de una potencia. Dice, debemos expresar ambos miembros de la igualdad como potencias de la misma base. En algunos casos es necesario solamente cambiar un número. En otro caso, a veces es necesario cambiar ambas potencias para que queden las dos iguales. Aquí lo que hicimos fue tomar el 4 y escribirlo como una potencia de base 2, que lo escribimos como 2 elevado a 2. Y nos quedó, ¿cierto?, 2 elevado a x igual a 2 elevado a 2. Y una vez con eso, logramos esta propiedad que está aquí arribita. Y como tenemos una igualdad de potencias de igual base, entonces los exponentes tienen que ser iguales. Por eso que el x vale 2. Consultas en ese ejercicio. ¿Dudas? ¿Jóvenes están vivos? ¿Aló? Hola. Hola. Sí, profe, estamos bien, pero yo no tengo dudas por lo menos. No, que como ni siquiera saludaron. Sigamos. Veamos este otro ejercicio. Denme un segundito para mover un poquito. Tenemos este ejercicio. Nuevamente una ecuación exponencial porque la incógnita está en el exponente de la potencia. Entonces, tenemos que tomar el 27 y transformarlo a una potencia. Y lo escribimos, ¿cierto?, como 3 elevado a 3, logrando esta ecuación. Como logramos tener una igualdad de potencias de igual base, ahora simplemente igualo los exponentes. Y después ese 2, ¿cierto?, que está sumando lo paso restando y llego a que x vale 1. Y listo, el ejercicio está resuelto. Nada más que hacer con él. Consultas. Profesor, no entendí muy bien. ¿Cuál? Ejercicio, me perdí. Ya. Primero, borremos. Dame un segundito. Un segundito. Ya. Aquí tenemos nuestro ejercicio, ¿cierto? Que es la ecuación. Entonces, el 27 yo lo puedo transformar como 3 elevado a 3, ¿cierto? Lo único que hicimos acá fue dejar el 3 elevado a x más 2, ese quedó igual, pero el 27 lo transformé a 3 elevado a 3. ¿Por qué? Para que así las dos potencias tuvieran la misma base. Como tienen la misma base, ahora simplemente igualo los exponentes. El exponente x más 2 lo igualo a 3. Y después solamente es resolver esta ecuación. Este 2 que está sumando pasa restando, ¿cierto? Y 3 menos 2 me da 1, que sería la solución del ejercicio. Y listo. ¿Ahí sí?
Sí, profe, ya entendí, gracias. Ya. Vamos con el segundo. Déjenme borrar aquí arribita y vamos con el tercero de abajito. Tenemos esta otra ecuación. Obviamente la idea es lograr igualar ambas bases. Por lo tanto, tenemos que pensar qué base, qué potencia, en qué potencia están metidos el 16 y el 32. Y si nos damos cuenta, el 16 y el 32 están metidos en las potencias de base 2. Entonces, el 16 lo escribimos como 2 elevado a 4, ahí está. Y obviamente la X quedó afuerita, ¿cierto? Y el 32 lo escribimos como 2 elevado a 5. Y logramos tener esta ecuación que está aquí ahora, ¿cierto? Donde lo único que hicimos, transformamos el 16 y el 32 a potencias de base 2. En la primera potencia tenemos una propiedad que es potencia de una potencia. Se conserva la base y se multiplican los exponentes. Por eso me quedó 2 elevado a 4x. Igual, aquí va un signo igual, a 2 elevado a 5. Y logramos tener esta ecuación. ¿Ya? Y ahora, como logré tener potencias de igual base, simplemente igualo los exponentes. El exponente 4x lo igualo con el exponente 5. Y por último, ese 4 que está multiplicando pasaría dividiendo. Y ahí tenemos la solución de la ecuación. Consultas. Profesor, ¿podría dejar la pantalla un poco ahí? No hay Que le va a problema. mandar una foto a la Tamara, es que está un poco ocupada. Ok, gracias. Ya. Vamos a borrar. Entonces, si se dan cuenta, la idea es lograr, si es que se puede, igualar las bases. Buscar potencias de modo que podamos transformar los números a potencias de igual base. Logrando eso, ya después solo igualar los exponentes y resolver la ecuación de primero o segundo grado que pueda quedar. Continuamos. Acá tenemos este otro ejercicio, que es el 7 elevado a x menos 3 igual a 1. Alguien me dirá, profesor, ¿y cómo igualo las bases aquí? El 1 se puede escribir como cualquier número elevado a 0, aplicando esta propiedad, siempre y cuando no sea 0, ¿cierto? 0 elevado a 0 no existe, pero el 1 yo lo puedo transformar a la potencia que yo quiera elevada a 0. Por lo tanto, ¿qué hicimos con el 1? Aquí tenemos el ejercicio, ¿cierto? Ahí está. ¿Qué hicimos con el 1? Lo escribimos como 7 elevado a 0. ¿Ya? El 1 siempre se va a poder transformar a cualquier potencia, a la que yo quiera, pero elevado a 0. Como ahora logré tener potencias de igual base, entonces se igualan los exponentes. Y llegamos a ese paso. Y por último, el 3, ¿cierto? El menos 3 pasaría positivo al otro lado. Y llego a la solución, que sería que el x vale 3. Y listo el ejercicio. Consultas. Dudas. Inquietudes. Muy bien. Vamos a borrar. Y vamos con lo siguiente. Ahora, veamos qué pasa con la ecuación exponencial y logarítmica. Vamos a recordar un poquito lo que vimos recién, que eran todas ecuaciones donde uno podía lograr igualar las bases
Y vamos a ver qué se puede hacer en otros casos. Dice, se llaman ecuaciones exponenciales aquellas ecuaciones que presentan la incógnita en el exponente. Lo dijimos recién. ¿Ya? Por lo tanto, acá tenemos algunos ejemplos. 3 elevado a x igual a 1, o 2 elevado a 3x menos 1 igual a 3 elevado a x más 2. Por lo tanto, cualquier igualdad donde la incógnita esté en el exponente de una potencia, hablamos de una ecuación exponencial. Ahora, se llaman ecuaciones logarítmicas aquellas ecuaciones que presentan la incógnita como argumento de una función logarítmica. Es decir, si la incógnita está en el argumento de un logaritmo, entonces vamos a hablar de una ecuación logarítmica. Por lo tanto, recién en los ejercicios anteriores, ocupando esa observación, lo que hacíamos era resolver ecuaciones logarítmicas, fáciles, ¿ya? Pero las resolvíamos. Ahora, para resolver ecuaciones exponenciales podemos igualar las bases y aplicar, que fue lo que hicimos recién. Y para eso vamos a volver a recordar un ejemplo de lo anterior. Tomamos el primer ejemplo que dan acá, el 3 elevado a x igual a 1. Dijimos que el 1 se puede escribir como cualquier número elevado a 0, por eso que lo escribimos como 3 elevado a 0. Y como logramos tener igual bases, simplemente igualamos los exponentes. Y ahí me queda la solución de esta ecuación. Eso ocurre cuando yo puedo igualar las bases. Se igualan las bases y después se igualan los exponentes y se resuelve la ecuación. Ahora, ¿qué ocurriría en el segundo ejemplo cuando igualar las bases resulta imposible? Por ejemplo, tenemos acá, valga la redundancia, el segundo ejemplo que aparecía, dice, en ocasiones no es posible igualar las bases. Y en estos casos podemos aplicar el concepto de función logarítmica. Es decir, en este ejercicio, que era el segundo ejemplo que nos daban recién, de las ecuaciones exponenciales, es imposible igualar las bases. O sea, ¿cómo transformo el 2 y el 3 a potencias de igual base? Eso resulta imposible. Cuando me resulte imposible igualar las bases, lo que vamos a hacer es aplicar logaritmo delante de cada miembro de la igualdad. ¿Ya? Es decir, logaritmo de 2 elevado a 3x menos 1 igual a logaritmo de 3 elevado a x más 2. Lo único que se hizo fue aplicar logaritmo a ambos miembros de la igualdad. Ahora, por propiedad de los logaritmos, el exponente sale multiplicando adelante y quedaría eso. Al otro lado, por propiedad de los logaritmos, el exponente sale multiplicando adelante y quedaría eso. Luego se hace la multiplicación. El 3x por logaritmo de 2 y el menos 1 por logaritmo de 2. Ahí simplemente se hizo la multiplicación. Ocurre exactamente lo mismo acá. El x por logaritmo de 3 más 2 por logaritmo de 3. Y llegamos a ese resultado. Todo lo que tenga x se pasó al lado izquierdo. Que este paso yo me lo salté y lo factoricé al tiro. Quedaría 3x logaritmo de 2 menos x logaritmo de 3. ¿Ya? Entonces, en un lado, que es en el lado izquierdo, se juntó todo lo que tenía x, y en el otro lado se juntó todo lo que no tiene x, que sería el 2 logaritmo de 3 más el logaritmo de 2. ¿Ya?
Y ahora, al lado de acá se factorizó por x. Y al factorizar por x me queda esa expresión. Y al otro lado se dejó tal cual. Y por último, esto que está multiplicando a la x pasa dividiendo, logrando tener como resultado esto que está aquí. Y listo el ejercicio. Ahí queda resuelto. Nada más que hacer. Si quiere un valor aproximado, ya sería la calculadora. Consultas. ¿Dudas? Excelente. Profe, Dígame. yo me perdí, ¿lo podría Lo voy a explicar hacer en la de nuevo pizarra, por lo tanto, Sí. voy a dejar de compartir un poquito. Quiero que fijen en donde se ve la pizarra. Quiero que fijen donde se ve la pizarra. Para poder explicar este ejercicio acá adelante. Entonces, tenemos 2 elevado a 3x menos 1 igual a 3 elevado a x más 2. ¿Ya? Ahí tenemos el ejercicio. Es una ecuación exponencial porque la incógnita es parte del exponente de la potencia. Pero si uno analiza las bases, es imposible igualarlas, son números primos. Por lo tanto, es imposible lograr igualar las bases. ¿Qué debo hacer entonces? Debo aplicar logaritmo a ambos miembros de la igualdad. Por lo tanto, quedaría logaritmo. Déjenme un segundito. Logaritmo de 2 elevado a 3x menos 1 igual a logaritmo de 3 elevado a x más 2. ¿Ya? Entonces, lo primero que hacemos, como no podemos igualar las bases, aplicamos logaritmo a ambos lados. El logaritmo puede ser en cualquier base. Generalmente se usa la base 10, la más fácil. Ahora, por propiedad de los logaritmos, el exponente sale multiplicando al logaritmo. Lo mismo acá. El exponente sale multiplicando al logaritmo. Ahora hago la multiplicación. 3x logaritmo de 2 menos logaritmo de 2. ¿Ya? Lo único que hice fue multiplicar S con S y S con S. Nada más. Al otro lado ocurre lo mismo. X logaritmo de 3 más 2 logaritmo de 3. Ahora, todo lo que tenga X lo vamos a pasar al lado izquierdo. Por lo tanto, el 3x logaritmo de 2 se queda porque tiene X, y el X logaritmo de 3 lo paso hacia el otro lado. Y lo que no tenga X, lo paso para la derecha. El 2 logaritmo de 3 se queda tal cual, y el menos logaritmo de 2 lo paso al otro lado. En este lado, factorizo por X, porque es la incógnita que yo quiero despejar. Quedaría 3 logaritmo de 2 menos logaritmo de 3. Igual a 2 logaritmo de 3 más logaritmo de 2. Y en el paso siguiente es dejar la X solita. El 2 logaritmo de 3 más logaritmo de 2 quedan igual. Y lo que está multiplicando acá, lo paso dividiendo. 3 logaritmo de 2 menos logaritmo de 3. Y ahí logré tener la respuesta de mi ejercicio. Y listo el ejercicio. Ya, profe, gracias.
Volvamos a nuestra clase y volvamos a nuestra presentación. Continuamos. Ahora, para resolver las ecuaciones logarítmicas, también debemos aplicar el concepto de función y esta definición, ¿cierto? Que era la observación que yo les había mencionado después de las propiedades. Esta que para resolverla hay que lograr tener un logaritmo a ambos lados. Por lo tanto, vamos a resolver este ejercicio que está aquí. Jóvenes, hay dos maneras de resolver este ejercicio. Uno es todo número solito lo puedo transformar al logaritmo que yo quiera. ¿Ya? Entonces, el logaritmo que está acá es un logaritmo en base 10. Por lo tanto, necesito que este 2, ese 2, se transforme a un logaritmo. Como quiero tener un logaritmo en base 10, el argumento es fácil de buscar. Simplemente digan 10 elevado al número que quieren transformar. 10 elevado a 2 me da 100 y ese es el argumento. Es decir, el 2 es lo mismo que el logaritmo de 100. ¿Ya? 2 es lo mismo que el logaritmo de 100. Y cambiamos el 2 por logaritmo de 100, llegando a este resultado. Esa ecuación. Y por último, aplico la definición. Esta propiedad, esta observación. Si tengo un logaritmo a ambos lados de igual base, entonces sus argumentos tienen que ser iguales. Por lo tanto, el argumento de aquí, que es x, lo igualo al argumento de acá, que es 100. Y encontré que el x vale 100. Y listo el ejercicio. ¿Ya? Esa es una manera. Y la otra era haber aplicado la definición de logaritmo. La base, que es 10, elevado al resultado, que es 2, me tiene que dar el argumento, que es x. 10 elevado a 2 es 100. Igual a x. Y si se dan cuenta, encontré exactamente la misma respuesta. ¿Ya? Por lo tanto, una es aplicando la observación, llevando el 2 a un logaritmo, y la otra es aplicando la definición del logaritmo, y encontré en ambos lados el mismo valor para x. Profesor, Dígame. no entendí de dónde sale el 10. Ok. Vamos, ¿en cuál? ¿En la segunda parte o en la primera? En esa, entera. ¿Este? El primero igual. Ya, vamos a explicarlo en la pizarra. Volvamos entonces a la pizarra nuevamente para explicar este ejercicio. Déjenme dejar la presentación y veamos a la pizarra. Jóvenes, lo bueno de ahora en adelante es que ya no vamos a hacer 2 sesiones. ¿Ya? Porque no se cortan los 40 minutos. Así que, bien en ese aspecto. Veamos el ejercicio que decía, ¿cierto? Denme un segundito. Me equivoqué, déjenme. Decía, logaritmo de x igual a 2. Denme un segundito para volver a la presentación. Ya. Primero, todos los números solitos, este número, yo lo puedo transformar al logaritmo que yo quiera. Para eso miro el logaritmo que está al lado. Recordar que cuando un logaritmo no tiene escrita la base, es porque se asume que la base de ese logaritmo es 10. ¿Ya? Entonces, jóvenes, cuando no te escrita la base, asumamos que la base es 10. Por lo tanto, quiero transformar el 2
a un logaritmo en base 10, ¿qué tendré que colocar como argumento? Fácil. La base es 10. 10 elevado a 2. ¿Cuánto es 10 elevado a 2? 100. Por lo tanto, el 2 es lo mismo que el logaritmo de 100. Por lo tanto, en ese paso lo único que se hizo fue cambiar el 2 por su equivalente en logaritmo, que sería 100. Y ahora aplico la observación. Al tener un logaritmo a ambos lados de igual base, simplemente se igualan los argumentos. Y encontramos que el x vale 100. Y listo el ejercicio. Ahora, la otra forma que yo dije que podríamos haber resuelto este ejercicio es aplicar la definición de logaritmo. Esa que dice la base. La base, como no está escrita, es 10, por eso aparecía el 10. ¿Ya? La base. Elevado al resultado, que es 2. Me tiene que dar el argumento que es la x. Y 10 elevado a 2 es 100. Y de las dos formas sería correcto el ejercicio. Gracias, profesor. No hay problema. Volvamos a nuestra presentación. Ahora veamos el otro ejemplo, el que está aquí abajito. ¿Ya? Ahí está el ejercicio. Entonces, si se dan cuenta, tenemos un logaritmo a ambos lados. ¿Ya? Un logaritmo a ambos lados. Por lo tanto, cuando eso ocurra, simplemente aplicamos al tiro esta observación. Es decir, al tener un logaritmo en base 10 a ambos lados, simplemente se igualan los argumentos. Y de ahí se resuelve la ecuación. Recuerden que ese x que está aquí, que estoy apuntando con el lápiz, pasa restando, por eso que quedan 2x. Y el menos 1 pasa sumando, por eso queda 3. Y por último, ese 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Y aquí me equivoqué. Es 3 medios, no 2 tercios. ¿Ya? 3 medios. Por lo tanto, ahí estaría resuelto el ejercicio aplicando la observación que está arribita, ¿cierto? Esa que si uno tiene dos logaritmos, uno a cada lado, con la misma base, simplemente se deben igualar los argumentos. Consultas, dudas, inquietudes, incertidumbres. Ok, sigamos entonces con lo que viene. Veamos este otro ejercicio. Acá tenemos esta ecuación, que es una ecuación exponencial. ¿Ya? Pero si uno mira las bases, un 2 y un 5, es imposible igualar estas bases. ¿Ya? Sería prácticamente imposible igualar estas bases. Por lo tanto, se debe aplicar logaritmo a ambos lados, que fue lo que decíamos recién. ¿Ya? Aplico logaritmo al miembro de la izquierda y aplico logaritmo al miembro de la derecha. Ahora, por propiedad de los logaritmos, el exponente sale multiplicando al logaritmo y me queda eso. Y el logaritmo de 5 se mantiene. Y por último, como debo despejar la x, dejarla solita,
todo lo que está multiplicando lo paso dividiendo. Por eso llego a que el x valdría logaritmo de 5 partido en 2 logaritmo de 2. Y listo el ejercicio. ¿Dudas? Excelente. Estamos secos hoy día. Hizo bien el día libre ayer. Vamos, jóvenes. Sigamos. Tenemos este otro ejercicio que está aquí. Obviamente, tenemos que dejar una sola potencia a ambos lados. Por lo tanto, lo que se hizo en el lado izquierdo, es decir, al multiplicar eso, se utilizó la multiplicación de potencias de igual base. ¿Qué dice la multiplicación de potencias de igual base? Conservo la base que es 5, y al exponente que está ahí, que es un 1, cuando no se escribe, se le suma el otro exponente, que es el 2x menos 1. ¿Ya? Y todos sabemos que el 1 y el menos 1 se anularían. Por eso que quedó el 5 elevado a 2x. ¿Ya? Entonces, lo que se hizo acá fue simplemente multiplicar potencias de igual base, conservando la base y sumando los exponentes. Por eso me quedó el 5 elevado a 2x. Y me quedó esto. 5 elevado a 2x igual a 2. Entonces, al resolver arriba, llegamos a esta ecuación, a esa. Después aplicamos logaritmo a ambos lados. Y me quedó logaritmo de 5 elevado a 2x igual a logaritmo de 2. El exponente sale multiplicando adelante. Propiedad de los logaritmos. Y por último, como debo despejar la x, todo lo que multiplica pasa dividiendo, llegando a esa respuesta. Consultas. Muy bien. Excelentemente bien. Vamos. Profesor, borrando. Sí. ¿queda 2 porque solamente dio 2x? Sí. ¿Ya? Igual a 2 porque el 2 que está ahí. Borremos. Ahora, este ejercicio. Este ejercicio lo voy a explicar en la pizarra. Lo voy a escribir primero y de ahí voy a dejar la presentación para explicarlo, que no es difícil. Pero quiero que pongan atención. Ya. Tenemos este ejercicio, que es el mismo que estaba ahí en la presentación. Es una ecuación exponencial, ¿ya? Es una ecuación exponencial, pero para resolver la ecuación exponencial o dejamos una potencia a cada lado o aplicamos logaritmo. Por lo tanto, tenemos que intentar, de alguna manera,
que esto que está aquí como suma se transforme a una sola expresión. Para eso, no hay propiedad para la suma de potencias de igual base. Recuerden que la suma de potencias de igual base no tiene propiedad. Pero sí quiero que pongan atención en algo, que lo voy a marcar aquí con rojo. Si se dan cuenta, todos los sumandos tienen eso, ¿cierto? Que es el 3 elevado a x. Por lo tanto, yo factorizo por el 3 elevado a x. Y abro paréntesis. ¿Qué me quedó? Me quedó el 3 elevado a menos 1. ¿Qué me quedó acá? El 3 elevado a menos 2. ¿Qué me quedó acá? El 3 elevado a menos 3. ¿Y qué me quedó acá? El 3 elevado a menos 4. Es decir, factoricé por el 3 elevado a x, dejando lo que me quedaba dentro del paréntesis, igual a 1080. 3 elevado a menos 1 es un tercio. 3 elevado a menos 2 es un noveno. 3 elevado a menos 3 es un 27avo. 3 elevado a menos 4 es un 81avo. Igual a 1080. Sumamos las fracciones. Mínimo común, 81. El 3 en el 81, 27. El 9 en el 81, 9. 3 y 1. 27 por 1, 27. 9 por 1, 9. 3 por 1, 3. 1 por 1, 1. 3 elevado a x por 27, 36, 79, 40 partido en 81. Igual a 1080. Seguimos acá. El 81 lo paso multiplicando y el 40 lo paso dividiendo. ¿Ya? El 81 lo paso multiplicando y el 40 lo paso dividiendo. Y me quedaría 3x igual a 2187. Aplicando eso, división y multiplicación. Y por último, el 2187 es lo mismo que 3 elevado a 7. Por lo tanto, tienen la misma base, simplemente se igualan los exponentes. Y me quedaría que el x vale 7. Analícenlo un poquito. Vean cómo lo hice. Porque con este ejemplo vamos a hacer uno que quedó pendiente el otro día, en la guía. Bueno, recordar que ahora van a poder entrar a todas las clases de la misma forma que entraron a la de matemática, todo por planes. Ya no van a ser más link aparte, ni más código, no. Todo va a ser por planes. Esta es su sala virtual. Ya. Entonces, utilizando este ejercicio, vamos a volver a uno que quedó pendiente el otro día en la plana número 5. Que era el último de la plana 5 y lo vamos a resolver.
teníamos, ¿cierto? 2 elevado a x menos 2 más 2 elevado a x más 2 igual a 17. Utilizando lo mismo de recién, nos damos cuenta que aparece el 2 elevado a x. Por lo tanto, me quedaría 2 elevado a x, paréntesis, 2 elevado a menos 2, más 2 elevado a 2, igual a 17, ¿cierto? El 2 elevado a menos 2 es lo mismo que un cuarto, y 2 elevado a 2 es 4. Se suman. 4 por 4 es ahora 17 cuartos. El 17 que está multiplicando pasa dividiendo, y el 4 que divide pasa multiplicando. Se simplifican. Me queda 2 elevado a x igual a 4. El 4 se puede escribir como 2 elevado a 2. Logré tener la misma base, entonces igualo los exponentes. Y me queda que el x vale 2. ¿Ya? Y listo el ejercicio. Esa era la forma de resolver el ejercicio que estaba pendiente ese día, que era el de la plana 5, ¿cierto? Continuamos con nuestra presentación. Bueno, aquí está lo mismo que yo les expliqué recién. Está puesto acá, para que después puedan, recuerden que yo subo el video y además les subo las presentaciones, por lo tanto, una vez que termine esta materia, voy a subir la presentación, ¿cierto? Yo creo que el fin de semana ya va a estar arriba, que es lo mismo que vimos acá en la clase, en el video, lo mismo va a estar en esta presentación, que yo se la subo en PDF, ¿cierto? No para que las impriman, porque a veces son hartas diapositivas, no creo que quieran imprimir tantas hojas, pero les sirve, ¿cierto?, para que la estén viendo, la puedan ver en el celular y puedan ir corroborando, ver el video de cómo se hizo el ejercicio. Continuamos, jóvenes. Tenemos este otro ejercicio. ¿Ya? Tenemos este otro ejercicio ahora. Una ecuación. Espera un poquito, me salió muy chueca la línea. Una ecuación logarítmica. Para poder resolverla, tenemos que dejar un solo logaritmo al lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, para que les quede mucho más claro, lo voy a explicar en la pizarra para que ustedes lo puedan ver. Déjenme escribirlo en la pizarra y se los voy a explicar acá adelante. ¿Ya? En todo caso, ahí está explicado también con palabras y todo lo demás. Pero lo voy a explicar aquí para que ustedes comprendan el ejercicio de mejor manera. Tenemos logaritmo de x más logaritmo de x más 1 igual a logaritmo de 6. Entonces, dejamos un ratito de compartir y nos vamos a la pizarra. No se olviden que tienen que poner el video donde la pizarra se ve completa y clarita. ¿Ya? Para poder ocupar la observación de los logaritmos, había que dejar un logaritmo a ambos lados. Aquí no hay problema, ya hay uno. El problema radica aquí, que acá tenemos dos logaritmos, una suma. Pero hay una propiedad del logaritmo que me dice que yo puedo juntar estos dos en uno solo, donde se transforma a un solo logaritmo, pero se multiplican sus argumentos. ¿Ya? El logaritmo de un producto, ¿cierto? Que del producto se podía transformar a suma, o de la suma se podía transformar a producto. Primero, hago la multiplicación acá. Quedaría x cuadrado más x, igual al logaritmo de 6. Entonces ya arreglé mi primera parte. La suma de logaritmos la transformé en el logaritmo de un producto. Y después hice la multiplicación S con S y S con S.
Ahora aplico la observación. Un logaritmo a ambos lados se igualan sus argumentos. Y tendremos eso. Dijimos el año pasado que cuando aparecía un x al cuadrado es porque era una ecuación de segundo grado. Y había que dejarla igual a 0. Es decir, el 6 lo pasaba restando al otro lado. Y la única forma que tenemos nosotros por el momento para resolver una ecuación de ese tipo era factorizando. Cuando era un trinomio, se factorizaba en dos paréntesis. X y X para que me dé, ¿cierto?, el X al cuadrado. El primer signo se va al primer paréntesis. Y después más con menos da menos, al segundo. Díganme ustedes, dos números que multiplicados me den 6, pero que al restarlos me den 1. 3 y 2. 3 y 2. El más grande al primero, el más chico al segundo. Una vez que tenía eso, cada paréntesis lo igualaba a 0 por separado. De acá me quedaría que el x vale menos 3 y de acá me quedaría que el x vale 2. Es decir, encontramos dos posibles soluciones para este ejercicio. Pero yo se los mencioné al comienzo cuando les dije el objetivo, que uno de los objetivos era analizar la solución que yo encontraba en una ecuación, más que la solución, el valor de x, de la incógnita que yo encontraba, tenemos que analizar dentro de la ecuación original. Si yo reemplazo el menos 3 en la ecuación original, tendríamos esto. Logaritmo de menos 3 más logaritmo de menos 2 igual a logaritmo de 6. ¿Ya? Si yo reemplazo el x por menos 3, me quedaría logaritmo de menos 3, logaritmo de menos 2 igual a logaritmo de 6. Y si nos damos cuenta y recordamos el concepto de logaritmo y la definición, el argumento no podía ser negativo. El argumento de un logaritmo no puede ser negativo. Por lo tanto, el menos 3 no sirve como solución, pues el argumento se sale de donde debe estar. Por lo tanto, el menos 3 queda descartado. Ahora reemplacemos el 2. Al reemplazar el 2 quedaría logaritmo de 2 más logaritmo de 3 igual a logaritmo de 6. No hay problema, porque el argumento es positivo y eso tiene sentido. Una suma se transforma en producto y 2 por 3 me da 6, por lo tanto se cumple la igualdad. Por lo tanto, la solución de la ecuación era solamente el x igual a 2. ¿Ya? La solución de la ecuación era solamente el x igual a 2. Y listo el ejercicio. Y entonces, siempre que uno resuelve una ecuación logarítmica, debe verificar si el resultado que yo encontré para la incógnita me sirve dentro de la ecuación original. Como lo hicimos con el menos 3. El menos 3 no tiene sentido en esta ecuación, pues al reemplazarlo, los argumentos de los logaritmos me quedan negativos. Y el argumento de un logaritmo no puede ser negativo. No puede. El argumento solamente puede ser positivo, ya por la definición de logaritmo. Y ahí está lo mismo, ¿cierto? Que yo les acabo de explicar. Está explicado para que después lo puedan ver nuevamente en el video, mi explicación, o lo puedan leer de ahí, no hay problema. Bueno, aquí ocurre lo mismo, ¿cierto? Tenemos una ecuación logarítmica
Y todos sabemos que una resta se transforma a un cociente. Es decir, la resta de dos logaritmos se transforma en el logaritmo de un cociente. Se multiplica cruzado. 10 por x y 1 por x más 3. Se resuelve y me queda que el x vale 1/3. Al reemplazar se cumple, por lo tanto es correcto el ejercicio. El x igual a 1/3 sería solución de la ecuación. ¿Ya? Ya, jóvenes, por un tema de los tiempos, vamos a quedar hasta aquí. Y hay una guía de ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas en Planet, de la semana pasada. Y además, esa guía tiene, ¿cierto?, un repaso de puro ejercicio de alternativa de logaritmo. También vayan trabajando esa guía, porque en algún momento también se la voy a pedir que me la envíen. ¿Ya? Así que tienen que ir trabajando. Vamos a ver las consultas de esa guía la próxima clase. Y ya después vamos a pasar a la parte de álgebra, jóvenes. Nos vamos ya con la segunda unidad que correspondería a álgebra. No sé si hay alguna consulta, alguna duda. Profe, Dígame. lo que pasa es que la clase anterior usted había dicho que íbamos a dejar pendiente el ejercicio de la plana 5 y el ejercicio 3 de la plana 6. Gracias. Y ese no... Sí, ese ejercicio no se hace. Ah, ya. ¿Ya? No se hace porque involucra una ecuación de segundo grado más compleja que no la vamos a hacer ahora. Por lo tanto, Ya, profe. ese ejercicio no se hace. ¿Ya? Por eso que no lo hice recién acá. Ya. ¿Alguna otra consulta, jóvenes, antes de cortar la grabación para poder tomar asistencia? Ok, Profe, entonces, dígame. la guía que se manda es esta y otra más, ¿o no? La guía, sí, la guía que se mandaba era esta, que ya está terminada. Y la otra guía, que también ya está terminada, que es la guía de raíces, la de alternativas. Ok. ¿Ya? Esas dos guías solamente. Las dos guías fueron trabajadas en clase, por lo tanto no debieran tener mayores problemas ni hacer la última hora. ¿Ya? Incluso los ejercicios están dentro de los videos de las clases que hemos hecho. ¿Ya? Ya, jóvenes. Entonces, hasta aquí queda la clase, pero no se pueden retirar para poder tomar asistencia.